Muy bien, buenas noches a todos. Bienvenidos a un encuentro muy especial. Este encuentro que se enmarca en las actividades que habitualmente tenemos en el Centro Cultural Sefarad todos los jueves a la noche, a la nochecita, que tiene que ver con la difusión de la cultura sefaradí, aunque por supuesto esta es una noche realmente especial, donde además nos hemos unido con otras instituciones, como es el Museo del Holocausto de Buenos Aires y el Centro Comunitario Shalom. Pero antes de empezar con el encuentro propiamente dicho, vamos a hacer como hacemos siempre en los encuentros de los jueves a la noche, contándoles cuáles son las próximas actividades que tenemos desde el Centro Cultural. La primera que le quiero comentar, hoy hay mucha gente nueva, así que les voy a comentar que todos los domingos estamos haciendo encuentros hablados totalmente en ladino. Por supuesto, los quienes hablan castellano lo pueden comprender perfectamente, con las instituciones más importantes de la lengua, incluyendo la Autoridad Nacional del Ladino, la Universidad de Barilán, la Universidad de Ben Gurión, el Centro Cultural de Estambul y las muchas instituciones muy importantes, en encuentros de todos los domingos a la 1 del mediodía, hora de Buenos Aires. Y este domingo es muy particular porque va a ser la primera vez que se va a hablar de la Academia Nacional del Ladino, que fue nombrada por la Real Academia Española para incluir el ladino dentro de las lenguas españolas. Así que los esperamos, los datos de ingreso lo encontrarán siempre en nuestro portal sefarad.com. Y la otra actividad, la del jueves que viene, vamos a tener a Tamara Kohn, que es magíster en Historia de Arte Judío e investiga todas las cuestiones judías, pero especialmente relacionadas con el arte, que nos va a hablar de las Biblias hebreas iluminadas de Sefarad, Biblias hebreas ilustradas. Así que también esto ya es el jueves que viene, así que los esperamos, los datos para ingresar y todo esto ingresan a sefarad.com y ahí están todos los datos. No me voy a extender ahora con esto. Y sí, vamos a dar comienzo al evento que nos reúne hoy. Hicimos un viaje de Rodas hacia Auschwitz de 25 días. Bueno, en el camino murieron montones de gente, ¿no? Gente enferma, ancianos, todo. Pero este viaje de 25 días para llegar hasta Auschwitz y llegar ahí y después matar casi todos de entrada, ¿qué sentido tenía? Cuando te preguntan por qué te salvaste. Y bueno, esto es lo que no sé. Tuve mucha suerte yo, porque me ayudó mucho la suerte en todos los pasos que di. Hay una mano que a lo mejor me ayudaba siempre, me sacaba de los peligros de la muerte, que uno no sabe. Bueno, nuevamente buenas noches. Damos así comienzo a un evento muy especial en el que queremos recordar con la sonrisa que siempre nos trajo el querido David Galante. En este encuentro la idea es poder recordar momentos, hablar de él. Seguramente muchos de nosotros tenemos anécdotas con él. Entonces, la idea es que se sientan libres de hablar, de recordar algún momento. Aquellos que quieran hablar con todo gusto lo van a poder hacer. Lo único que vamos a pedir es que sean breves en el tiempo. Ya les voy a dar algunas indicaciones, porque hay algunas personas que ya nos escribieron para hablar y serán las primeras y que van a hablar y que voy a presentar. Así que esa es la idea de hoy. Así que vamos a comenzar. Voy a invitar a Diana Wang, quien va a hablar seguramente no solo en nombre del museo, sino también en su propio nombre. Así que te invito, Diana. ¿Ya estoy?
Ya me desmuteaste. Gracias, Marcelo. Bueno, estoy muy, muy emocionada. En estos tiempos de pandemia, uno tiene la suerte de que existe internet y que nos podemos juntar para hacer este homenaje. Habría sido mucho más lindo hacerlo de manera presencial. En nombre del museo y en el mío propio, nos sentimos, el museo y yo nos sentimos honrados de estar acá. David fue uno de los ejes, uno de los sobrevivientes más importantes en cuanto a su forma de dar testimonio. Siempre digo que hizo honor tanto a su nombre como a su apellido. Era justo y valiente como el rey David, y era amable, gentil y galano, como dice Galante que debería ser. Su mirada transparente, su pensamiento lúcido, su palabra justa, siempre daban el clavo y siempre te decía, te comprometía, te hacía sentir y te permitía entrar poquitito, porque uno no puede entrar mucho en el universo del que vivió Auschwitz, pero te permitía imaginarte cómo había sido eso. Y ese video que pasaron al principio de que no sabe por qué se salvó, hasta ahí llega su lucidez, hasta reconocer que uno no sabe, que sigue siendo un misterio. Así que bueno, agradezco al Centro Sefarad, a Shalom, que nos permitan participar de esto. Y veo a Paola Fálico, que fue una aprendiz de David, y seguro que hay varias más, pero hay muchas páginas y no veo a todo el mundo. Y entonces en parte algo de lo que hicimos para que la voz de David, para que la historia de David siga siendo contada, está acá en estas personas. Así que muchísimas gracias y todo mi corazón y mi emoción. Gracias, Diana. Precisamente lo que vimos al principio es el tráiler de la película La llama de la memoria, que dirigió Rodrigo Aloras, que entiendo está aquí en la sala, y si no está, estará llegando, estaba con algún tema de tiempo, pero seguramente tendremos su palabra también esta noche. Voy a invitar ahora a Martín Hassan, quien siempre ha exhibido con orgullo su título de ahijado, y realmente cada vez que lo decía y cada vez que lo dice se siente honrado de eso, pero la verdad es que a Martín tenemos que agradecerle también el haber dejado en tinta, en letra impresa, mucho de este legado que hoy estamos conmemorando. Martín, ¿estás? Martín, yo te tengo desmuteado, así que deberíamos escucharte. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Ah, bueno. Sí, tenía unos audífonos que no me permitían hablar. Bueno, gracias por este momento y por este lugar. Me avisan si no se escucha bien. Yo a todos les quiero agradecer muchísimo estar acá, al Centro Sefaradí, obviamente, y a Marcelo, que venimos pensando y planeando esto desde... como otro homenaje a David. Este COVID nos robó... Bueno, se me cayó. Este COVID nos robó esa despedida en el cementerio que por ahí hubiéramos querido tener. Unos poquitos pudimos estar ahí. Pero la verdad es que lo comentábamos con varios de los presentes.
David nos regaló, entre tantas otras cosas, una vida bastante larga, llegó a estos maravillosos 96 años, y estuvimos los últimos 20 años, gracias, amor, y estuvimos los últimos 20 años aprendiendo de él, y hasta homenajeándolo de todas las maneras que cada uno lo pudo homenajear a David. Les voy a robar un tiempito corto para compartir 5 cosas. Una de las cosas que David logró es que todos estemos juntos recordándolo hoy, y también logró que estemos pudiendo transmitirle al mundo ese mensaje que David recibió, y sobre todo en los últimos días que él estuvo en Auschwitz, que los sobrevivientes le decían: David, sobreviví, salvate para contarle al mundo lo que viste. No puede quedar impune, alguien tiene que contar esto que pasó. David tuvo que permanecer 50 años callado, pero finalmente pudo hablar y contarle al mundo eso que había visto, y nos lo contó de una manera maravillosa durante 25 años, o sea, mucho tiempo para escucharlo. Así que ahora que David no está físicamente, pero sigue estando con nosotros, es nuestra tarea seguir contando lo que David vio y David nos contó. Así que me parece eso muy importante. Hay otra cosa muy importante, con David siempre hablábamos sobre el temor del negacionismo, y recuerdo que en el proceso de escritura del libro charlamos mucho con David, charlamos mucho con Daniel Rafecas también, que le preguntaba yo cómo se puede negar ese hecho. Daniel Rafecas, a quien rescato muchísimo por sus investigaciones sobre la Shoah. De hecho, tengo un libro acá de él que se llama La historia de la solución final. No es un libro divertido ni atractivo, pero creo que es uno de los mejores libros que se ha escrito en idioma español sobre lo que pasó en la Shoah. Y Daniel me decía, si bien es tan grande el tamaño de la masacre, el asesinato de 6 millones de personas, hay miles de testigos como David. Y sinceramente hay pocos casos en la historia que tengan tantos testigos. Es nuestra tarea que el testimonio de esos testigos siga teniendo vida, pero es imposible negar algo que haya tenido tantos testigos. Y David, como decimos, fue un testigo tristemente privilegiado, porque David estuvo en el laboratorio del doctor Mengele, David estuvo en los crematorios, David estuvo en las cámaras de gas, trabajando con trabajos forzados que le permitían lograr, como decimos en el libro, un día más de vida. Y lo que David vio es de un testimonio de un valor fantástico para poder transmitirle a las jóvenes generaciones y al mundo eso que pasó. Entonces, aprovechemos la calidad de ese testimonio, porque realmente es mucho lo que tenemos para contarle al mundo, y David nos lo contó durante 25 años, pudimos hacer un libro, pudimos hacer una película, y vamos a poder seguir haciendo muchas cosas más con la memoria de David. Una cosa que mucha gente me preguntó cuando escribimos el libro, si me fue difícil entrar en David y entrar en la historia de David. Y digo que David es tan maravilloso que nos las hizo fácil a todos. David siempre fue abierto, David nunca se cayó, David nunca dijo de eso prefiero no hablar, todo lo contrario. Fue generoso en contar cosas que son muy dolorosas y que el mundo lo obligó a callar durante 50 años. Y durante 50 años David tuvo que tristemente callarse, y sobre el final de su vida, podemos decir, el mundo le dijo, bueno, dale, ahora habla. Y yo entendí perfectamente a todos los sobrevivientes que decidieron no hablar, como diciendo, me obligaron a callarme durante 50 años y ya no quiero hablar, y tienen todo el derecho del mundo de haberlo hecho. Pero David le aportó esta generosidad de decir, bueno, está bien, ahora voy a hablar y voy a contar. Y David era abierto y uno le podía preguntar cualquier cosa. Le he preguntado cosas duras y difíciles y dolorosas, y David jamás le ha escapado al deber que él sentía que tenía de contarnos a todos y al mundo lo que fue su historia de su vida. Así que parte de lo que le tenemos que agradecer a David es que haya sido siempre tan generoso en contarlo. Mi primera anécdota fue a los 14 años, que un día lo llamé y le dije, David, quiero que me cuentes. David todavía no había empezado a dar testimonio, era por la década del 80, y fuimos un día a un bar y durante 2 horas me respondió a todas las preguntas que le hice.
Creo que esa generosidad todos la hemos vivido con David y la tenemos que agradecer. Así que, a modo de cierre, lo que quiero decir es que este hermoso evento en donde estamos muchos de los que disfrutamos de David de alguna u otra manera, no es una despedida, es un homenaje y es una continuidad. La llama de la memoria, como es el título de la hermosa película que hizo Rodrigo Alora, así que hasta tuvimos la hermosa suerte de presentar en Shalom con muchísimos amigos, y David pudo recibir mucho afecto y mucho cariño esa noche. La tenemos que seguir manteniendo viva entre todos. Este es un punto más del camino de la vida de David, y si bien algunos dicen físicamente ya no está con nosotros, David nos va a acompañar siempre. Y depende de cada uno de nosotros, de lo que hagamos cada uno de nosotros para seguir transmitiendo la memoria de David, porque detrás de David Galante están 6 millones de personas. Está papá Abraham, está mamá Rebeca, están las hermanas de David, están los hermanos de David, están los 1800 judíos de la isla de Rodas que fueron a la Shoah, están todos los sefaradíes que no tienen tanta visibilidad, por suerte, porque fueron muchos menos que los ashkenazim, pero están los 6 millones de judíos que merecen ser recordados, y David fue el puente que nos une con todos ellos. Y yo agradezco haber sido una parte más de ese puente, y de haber ayudado con el libro que pudimos hacer con David y con la película que pudimos hacer con Rodrigo, un escalón más o un eslabón más de ese puente para seguir llegando a millones de personas. Así que nada, a todos lo que les digo es gracias por estar, gracias por haber sido parte de la vida de David y por lo tanto de la mía, y comprometámonos todos para que esto siga vivo, porque esta llama de la memoria la tenemos que mantener viva entre todos. Así que te agradezco, Marcelo, por este tiempo. Gracias, Martín. Bueno, tengo un mensaje de José Menayé que no está pudiendo entrar, así que vamos a solucionar ese tema y seguir adelante. Le daremos la palabra después. Quiero decirles que, si bien tengo una lista de quienes ya pidieron hablar, la idea es que el que quiera hablar hable, con la sola comprensión de tratar de ser breve para que puedan hablar todos los que puedan. Así que si alguno quiere hablar, por favor, escríbalo en el chat, nos dice que quiere hablar, nos dice con qué nombre está en la lista para poder identificarlos y puede hablar sin ningún problema. Así que eso en el chat se ponen y listo. Así que yo voy a invitar, bueno, vimos el tráiler de Rodrigo Alora, la película la vimos en su momento en Shalom, efectivamente, y la verdad que fue un placer verla, y además verla junto con David, y sé que hay algunas ideas interesantes para darle un universo mayor todavía a la difusión de tan hermosa película. Por eso, Rodrigo Aloras, director de la película, te invito, sé que tenés lo tuyo para decir también. Exacto. Bueno, gracias, Marcelo. Gracias a vos, a la organización, a todos ustedes, a quienes estoy viendo acá ahora en este momento, a la familia, por supuesto, de David. Mínimamente yo quería permitirme, brevemente hago una introducción. Yo tuve la posibilidad de conocer a David a partir de un reportaje que vi de él en una mañana sin saber nada de su historia. Me entero por un artículo un testimonio de él. Me apasioné, me puse en contacto con él, y inmediatamente ya la familia Galante, Sandra primero, luego Raquel, me fueron recibiendo. Lo conocí a David el mismo día que hicimos el reportaje, que luego se convirtió en lo que sería la película que haríamos con ayuda de Gabriela Dragún, que está por acá, Paola, Martín, la familia entera, ¿no? Carlos, bueno, todos colaboraron de una manera muy importante, pero en definitiva yo lo que quiero decir es que
conocer a David para mí fue un antes y un después, no solo por haber logrado abrazar un proyecto artístico, sino como ya Martín ha expresado, la posibilidad de darle un sentido a la existencia. Es como que para mí haber conocido a David sin saberlo se convirtió finalmente en una razón como para vivir. Yo sencillamente estoy agradecido no solo por la oportunidad de haber tenido una obra con la que trabajar, que eso es el sueño de cualquier artista, tener un trabajo que uno sienta que realmente es fundamental en la existencia, sino por esta especie de bendición de haber cruzado a una persona que finalmente se convirtió en una especie de lucero, de guía. Lo recuerdo muy claramente porque hablábamos por teléfono constantemente o muy seguido después de estas sesiones continuas que tuvimos en su casa, que eran té de por medio, galletas de por medio, risas de por medio. Y siempre este encanto, siempre esta personalidad de él que hacía que todo fuera fluido, fácil, ameno, ¿no? Inclusive en medio de este relato tan dramático, tan fuerte, ¿no? que él desarrolló ante mí, uno sentía siempre como una especie de extraña calidez, una especie es como que de alguna manera David te contenía en su relato, te transmitía una información horrorífica, que fue la historia de este agujero negro en la historia de la humanidad, como él lo decía, y sin embargo unido en su relato. Eso era una cosa muy extraña. Te transmitía y me transmite a mí el día de hoy, porque es un material que yo sigo, al que sigo volviendo todos los días, porque si bien está terminado, uno sigue volviendo ahí a ajustar piecitas y demás, y cada vez es la sorpresa de decir, este hombre a uno lo abraza, lo conduce dentro de esta historia, ¿no? tan tremenda que transitó. Yo simplemente me siento agradecido de haber tenido, como dice Martín, haber tomado de alguna manera una posta que él nos trae y poder hacer lo propio como para que esta llama de la memoria perdure encendida. Así que sinceramente, no, como verán, no es que no he pensado algo para decir. Todo lo que tengo yo en realidad es un agradecimiento infinito por su bondad, por su cariño, por su aceptación hacia nosotros. Lo demás ya es historia y lo tenemos ante nosotros. Tenemos un libro maravilloso que escribió Martín, tenemos este documental que trata de hacerle honor y bueno, haremos lo posible para que de nuestra parte al menos esta llama nunca se apague. Yo simplemente agradezco en este momento quiero pensar en todos, ¿no? Raquel, en Sandra, en Martín. Gracias a todos los que me permitieron entrar en la historia de David y ser parte de ella, ¿no? Que eso ya será para siempre así. Así que muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Me preguntan dónde se puede ver la película. Si bien estoy al tanto, me parece que corresponde que lo digas vos. Sí, exacto. La película está ahora mismo, hay una instancia previa en la que vamos a intentar hacerla circular en todos los festivales posibles. Está online, pero está en modo privado porque queremos primero distribuirla en festivales internacionales para luego en alguna tratativa tratar de ponerla en televisión abierta y demás. Pero en este año, a lo largo de este año ya vamos a poder estar compartiendo por algún medio el trabajo para todos. Gracias, Rodrigo. A ustedes. Que nuestra madre, en Rodas, donde yo nací, ahí se cantaba ya desde chico y me acuerdo prácticamente de todas las canciones. Que nuestra madre a los cielos subió, con tanita en boca diciendo la oración. Viva, viva Palestina,
tierra nuestra y de nuestros padres. Esto ha quedado en la mente imborrable. Y cada 2 por 3, cuando puedo, canto. Para nosotros es un recuerdo vivo y tenemos siempre que recordarlo. Roberto Cacheiro Frías, una persona que no conozco personalmente, pero me han dicho hermosas cosas de él. Él es docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Abierta Interamericana, además director de la Diplomatura de Relaciones Internacionales. Roberto, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Gracias a la divina, a la única, que es Graciela Ginich, y una alegría ver a Sandra. Qué lindo que es verte, Sandra, ¿no? Y qué bueno para una hija sentir cómo homenajea a su padre. No puede haber más importante que eso, tener un padre así. Qué envidia, fantástico. Cuando uno conoce a una persona, uno dice, bueno, esta persona es buena, esta persona es educada, qué inteligente, pero a veces también hay que pensar, ¿qué me provoca esta persona? ¿Y qué provocó en mí al menos David Galante? Primero, amor, provoca amor, una mirada de amor. Me provocó acompañarlo y visitar para dar su testimonio, no sé, a la Embajada de Estados Unidos, siempre con Graciela Ginich, por supuesto. Estuvimos en el Instituto de Servicios Exteriores de la Nación, estuvimos en la Biblioteca Nacional, Facultad de Derecho 10 veces, en la Escuela de Guerra. Y me provocó tener que estar en Auschwitz, no en un verano, sino en un día con 28 bajo cero, para sentir lo que él sintió con sus suecos. Me provocó todo eso. Y lo máximo que me provocó fue viajar al Pireo y tocar el agua por la cual él transitó. O sea, tomar un ferry en Pireo, ir a Rodas y pensar constantemente, por acá pasó en manos de esos infames David Galante, y después caminar por Rodas pensando que ahí había pisado él. Eso fue lo que me provocó este hombre. Quiero ser breve, así cada uno da pequeñas pero lindas palabras, mejores que las mías, posiblemente. Muchas gracias a todos. Gracias, Roberto, muy amable, y gracias por lo breve que le pedimos a todos, porque hay mucha gente que quiere hablar. Una persona que seguramente estuvo muy cercano a él, especialmente en los últimos tiempos y en las actividades acompañándole en las presentaciones, podríamos decir, en sus testimonios de distintos lugares, es el director del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Jonathan Karzenbaum, Johnny, así que seguramente también tiene lo suyo para contar, Johnny. Muchas gracias, Marcelo, gracias a Johnny, a Fabián, a Martín, Johnny Epstein, Fabián Yohai, Martín Hassan y todos los que estuvieron involucrados en este homenaje. David dejó una huella muy grande en el museo. Diana Wang, antes, hablando en nombre de la institución, decía muy claramente, ¿no? esa calidez, esa personalidad tan amable. También lo escuchaba Rodrigo y decía, bueno, Rodrigo está diciendo lo que a mí me gustaría decir, ¿no? Nos llevó a los peores lugares, pero sintiendo que estábamos muy bien acompañados. Y desde ese lugar, el testimonio de él, que vivió cosas tan duras, se volvía hasta un poco amable en algún punto. Y eso, en términos pedagógicos,
es impresionante. El efecto que producían quienes lo escuchaban, en el museo se usaba mucho su testimonio para todos los visitantes, así que miles de jóvenes, de adolescentes, han podido conocer la historia de David, pero a través de su historia, repitiendo también un poco lo que dijeron antes, a través de su historia, conocer las millones de historias que no se conocieron. En ese sentido también aportó visibilizar a la judería de Rodas y a las juderías sefaradíes. Para mí, que vengo de un mundo ashkenazí, el holocausto siempre estaba relacionado con Polonia, con Rusia, y la verdad es que escucharlo a David también era abrir una puerta de un mundo desconocido, ¿no? Ese paraíso que él describía en Rodas, y que es una herencia cultural, patrimonial de todo el pueblo judío, y que él le ponía luz a toda esa historia. Desde nosotros, desde quienes lo pudimos acompañar y escuchar en testimonios, es una enorme pérdida, pero a la vez hay una sensación de una tarea mucho más que cumplida, de haber iluminado y de haber aportado a la educación de millones de personas a través de su testimonio, a través de sus videos, a través del libro que escribió con Martín. Así que en nombre de todos, lo que pudimos escucharlo, decirle a David muchas gracias, y también a Sandra, a Ezequiel, decirles que su legado está muy tranquilo con todos nosotros. Y un saludo también para Raquel, y que estemos tranquilos que cumplió una misión muy honrosa para la memoria de la Shoah y para el pueblo judío. Así que gracias, David. Gracias, Johnny. Ya que nombraste a la familia, tanto Sandra como Ezequiel está, y después también van a decir lo suyo, y Raquel no está ahora, pero va a estar. Entonces, se los anticipo. Yo creo que la conocí una vez, pero la nombró Diana. El proyecto Aprendiz es un maravilloso proyecto que en estos momentos, en casos como estos, donde se demuestra la importancia de haber imaginado la idea de generar una continuidad en los testimonios de quienes fueron protagonistas, para pasárselos a quienes no fueron protagonistas, pero que ahora cumplen el rol de haberlo sido. Entonces, voy a invitar a una de las aprendices, a un aprendiz de David, a Paola Falico, que si tendrá historias para contar también seguramente, Paola. Hola Marcelo y todos, buenas tardes. Gracias por la invitación. Le decía a Sandra y a Martín, se me hace difícil hablar de David sin pensarlo físicamente entre nosotros, pero también me parece importante poder decir algo de todo lo que me dio. Saben que a David lo conocí gracias a Tania, una docente amiga de Paraná, que había escuchado de su testimonio en el museo, y llegada a Paraná nos dijo que teníamos que llevar ese sobreviviente a Paraná. Entonces, con el grupo de estudio, con Silvina, Eric, Julio, docentes de la Escuela Hebrea, y nosotras dos, docentes de escuelas católicas y de otras instituciones de Paraná, decidimos llevarlo a David para que un sobreviviente viniera a la ciudad, ¿no? Y a partir de ahí, David vino en el año 2010, ahí lo conocí, y en el año 2011 volvió a venir a Paraná. Recuerdo que el primer año se llenó el aula magna de la UCA con más de 200 personas, y al año siguiente tuvimos que pedir el auditorio, y entre alumnos, docentes, amigos, la gente de la comunidad, éramos más de 300 escuchándolo. Y a partir de ahí fue muy fuerte lo que dejó David, porque hasta hoy, hasta este año, se hace todos los años la Semana de la Shoah, y hasta los últimos 2 hemos tenido sobrevivientes en Paraná. Como decía Diana, como decía Johnny, el proyecto Aprendiz recién se iniciaba cuando lo conocía David. Y Aida
Aida Ender y Diana me preguntaron las dos si yo quería ser aprendiz de David, y la verdad que dudé porque dije, yo no soy de Paraná, era más grande de lo que la edad del aprendiz pedía, pero siento que la conexión que hubo en la persona y en la historia de David para conmigo me hizo decir sí sin duda, y la verdad que eso después fue anécdota porque lo que empezó y esa relación que tuvimos estos 10 años, que para mí han sido una vida, ¿no? 10 años, sí, ha sido muy fuerte. Como decían ustedes, como dicen muchos de ustedes, esa paz que transmitía David, puedo decir muchísimas cosas de todo lo que me dejó para transmitir, pero la paz y cómo nos hacía saber del tema sin que haya palabras de rencor, de odio, creo que es una de las cosas más fuertes para nosotros como educadores. Pero quiero decir que algo que empezó por un proyecto educativo, siento que después fuimos familia, ¿no? En todo, en cada conversación, en cada viaje, en cada momento que compartimos, en la felicidad de las 2 veces que fui mamá, en todo lo que yo hacía y lo que el grupo de estudio de Paraná hacía, David lo reforzaba con todo su amor. Y nada, agradecimiento a eso, al proyecto Aprendiz llevado adelante por generaciones de la Shoah, agradecida a Sandra, Flora, Martina, Raquel por abrirme las puertas de su casa siempre, agradecida a Rodrigo por la participación en la película y hoy por hoy al museo también por ese contacto de siempre. Y me despido con las palabras que me regaló David el día que firmé el compromiso ético en el marco del proyecto. Él me dice, querida Paola, en primer término quiero agradecerte el haber aceptado ser mi aprendiz para que pueda en el futuro transmitir este legado que vuelco en ti, porque estoy segura que podrás cumplir con este compromiso, que es como un granito de arena para el futuro de la humanidad. Gracias también por todo el afecto, la dedicación y el empeño. Te deseo el mayor de los éxitos en nuestro nuevo emprendimiento. Tu maestro que te quiere, David Galante. Gracias. Gracias, Paola. Y nombraste a Tania. A Tania le pido que por favor en el chat me ponga cómo está identificado con el nombre, porque no la encuentro para habilitar el micrófono. Y mientras ella lo hace, voy presentando a quien también estuvo al lado, también de la mano de él, llevándolo a distintos lugares a dar su testimonio, así que también otra persona que seguramente lo conoció muy, muy bien, como es Graciela Ginich. Graciela, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy acá. Gracias. Gracias por esto de permitir a cada uno de nosotros estar lejos pero cerca, en esta posibilidad que nos están dando todos los organizadores para recordar a David. Tenemos esta posibilidad de recordarlo, de hacer memoria, de homenajearlo, el tributo como un lugar importante en cada uno de nosotros, con alguien que nos dio la mano para llevarnos en principio a conocer Rodas y a conocer Auschwitz, y de su mano fuimos descubriendo la historia de los sefaradim y qué pasó con ellos durante el nazismo. Mucho se destacó acá en esta reunión sobre David y su posibilidad del relato, y yo agrego esta posibilidad pedagógica que él tenía. Lo dijo Johnny. ¿No? Sí, te perdimos unos segundos, Graciela. Bueno, ya estás de vuelta. este pedagogo que sin golpes bajos nos iba llevando a todos por su vida, íbamos dando los pasitos al lado de él. En el año 96, David dio testimonio para la Shoah Foundation, y ahí es como que empezamos a vincularnos mucho más de cerca. Tal es así que dimos una charla, y muchos se acordarán, en Shalom, para un grupo bastante reducido de gente a pedido de David Beraja,
y se cortó la luz. No sé, Sandra, si estaba, Raquel sí, lo recuerdo perfectamente. Y fuimos a la casa de un vecino a escuchar el testimonio de David. Y otro momento muy importante que quiero destacar es en el año, y anoté la fecha, hoy la busqué, 15 de septiembre de 2005, con una invitación de la Universidad Nacional de La Matanza, en donde Finocchiaro, que luego fue el ministro de Educación de la Nación, nos invitó para que David pudiera dar testimonio. Era un horario de mediodía y pensábamos, bueno, habrá gente que en ese horario, que es el horario del almuerzo y del descanso, bueno, créanme que faltó lugar, en donde el silencio era abrumador y en donde cada uno de nosotros, incluido quien era el embajador de Israel en ese momento, Rafael Eldad, estábamos pendientes de la palabra de David. Fue otro más de los grandes testimonios, pero abrió una importante relación entre el Museo del Holocausto de Buenos Aires y la Universidad de La Matanza. Algo más que quiero destacar es cómo el libro, absolutamente el libro de Martín Hassan, cómo nos fue acercando también y dando una posibilidad de llegar con el testimonio, como los distintos testimonios filmados de David, desde la Shoah Foundation hasta el de Rodrigo como último, el tuyo, Marcelo Benveniste, y en cada acto que pudimos lo usamos, lo pusimos, aprendimos. El de Carlos Schwarzer, que fue también un testimonio tomado dentro del museo muy interesante. Y creo que esto nos hace tener mayor conciencia de cómo cada uno de nosotros somos quienes seguiremos con ese legado que David también mencionaba y también nos enseñaba y también nos quería. Nuestro recuerdo, nuestro agradecimiento, mi agradecimiento a toda la familia que fue siempre como parte de mi familia, y con el corazón y desde el corazón, gracias David, gracias, siempre te llevaremos con nosotros. Gracias, Graciela, y gracias a todos los que están dando su palabra, porque sé que se están aguantando de hablar más, pero bueno, hay mucha gente para hablar, así que les agradezco mucho lo conciso que están siendo y que además lo hace 2 veces bueno. Y Paola nombraba a Tania Quirós, quien es profesora de Paraná, entonces volvemos a Paraná y Tania, te escuchamos. Bueno, buenas noches, disculpen que mi cámara no funciona y figura el nombre de mi esposo, Hugo Barrios. El 24 de agosto del 2009 yo hice un curso en el museo, mi primer curso en el museo, y allí nos brindaron fragmentos del libro de David, y yo quedé tan impactada que recuerdo que cuando volví le dije a Paola, este señor lo tenemos que traer a Paraná. Y gracias a la Asociación Israelita de Paraná y a la UCA de Paraná se concretó como Paola contaba hoy. Yo lo que, fue un impacto muy grande. La verdad, como decía Paola, no entraba, mucha gente quedó fuera el primer año y por eso vino un segundo año David. Lo que recuerdo de David, sobre todo, es su bondad. Me impresionaba como un hombre que había sufrido tanto, que había conocido la maldad, la capacidad de odio que puede el hombre tener, cómo él podía tener tanta bondad y tanta generosidad, como todo eso no había hecho mella en su espíritu, como era alguien tan bondadoso, tan generoso. Como dice Paola, fue algo, conocerlo a David es algo único y un gran afecto para toda su familia. También en una ocasión que lo escuché en televisión, cuando yo todavía no sabía, no lo conocía, cuando él dijo que era de origen griego, yo dije, pero qué bien que habla el español este señor. Y cuando él dijo que era sefaradí y que por 500 años
habían conservado la lengua, yo me puse a llorar porque realmente el que esos españoles hubiesen sido expulsados de su tierra y mantuvieran la lengua, fue algo que me conmovió mucho. Un gran abrazo para toda la familia. Gracias. Gracias, Tania. Voy a seguir con el lado docente también, con Norma Pascara, quien es titular de Derecho Internacional en la Universidad Abierta Interamericana y también en la Universidad Católica. Así que, Norma, estamos pidiendo que reactives el audio. ¿Qué tal? Un gusto. No, yo simplemente me estaba presentando, estoy bastante congestionada para la cámara y agradezco muchísimo la invitación a Graciela y un gusto reencontrarme con Roberto Cacheiro, también compañero, así que bueno, como titular de las cátedras presente y estoy invitando amigos para las próximas reuniones y específicamente me refiero a alumnos de Derecho Internacional Público muy interesados en la Shoah, y particularmente mis abuelos son de Rusia y de Rumanía, ya no están conmigo, así que pude seguir de cerca, por lo menos con mi abuelo, que murió a los 92 años, lo que fue esta locura. Un cariño grande y los sigo atentamente. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Tengo a Sami que quiere hablar. Me imagino que Sami es, aunque dice Sami Galaxy, no creo que Galaxy sea su apellido. Así que, Sami, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Estamos realmente conmovidos este último tiempo por haber perdido a David. Y vos, Marcelo, en tu invitación lo calificabas como bonachón. Yo quiero agregarle otros calificativos. Era un hombre muy divertido y muy pícaro en el mejor sentido de la palabra. Y ahí va la anécdota. Corrían los años 51, 52, y estábamos en lo que era la casa de alrededor, de al lado del templo de Shalom, toda una barra de muchachos de la edad, y uno de los amigos predilectos de David, Davico Capeludo, aparece con un auto nuevo y lo deja estacionado en segunda fila. Sale David y pícaramente nos dice a todos, lo empujamos el coche hasta la esquina y se lo escondemos. Y así hicimos. Y se lo llevamos hasta la esquina y cuando él sale no lo encuentra. La cara que tenía David de haber iniciado esa picardía era realmente antológica. Este es el recuerdo, digamos, simpático que yo tengo, David, y que me hace recordarlo siempre con una sonrisa. Muchas gracias. Estoy viendo que estaba muteado. Bueno, estaba diciendo, por un lado, agradeciendo a Sami y pidiéndole a José Cuño y a Ruth Erzberg que si quieren hablar, por favor, me confirmen por el chat, porque los veo con la mano levantada y no sé si es que quieren hablar. Entonces, ahora sí, Diego Elman, quien está encabezando el púlpito de Mishkan, pero tiene una larga historia con Shalom y al lado de David, que también nos va a decir seguramente algunas palabras de aquellos tiempos. Hola a todos, muy buenas noches.
Tuve el privilegio en mis años al frente de Shalom de acompañar a David en un momento trascendente en su vida familiar, cuando celebramos el Bar Mitzvah de su nieto, de Daniel, que vino especialmente con sus padres, sus hermanas de Israel para honrar la vida con sus abuelos. ¿No? El orgullo de David con la familia que construyó, la emoción de ver al hijo de su hijo llegar a comprometerse con esa tradición que él sostuvo a pesar de todo lo que sufrió. Fue un momento hermoso que me marcó y dejaron huella en mí. Pero quiero comentar una situación que me conmovió especialmente tiempo después, cuando llevé a un grupo de alumnos al Museo de la Shoah y él vino a dar testimonio. Uno de ellos, que sabía que David venía a Shalom a rezar todos los Shabbatot, ¿no? Inolvidable verlo también con sus amigos hermanos, con Sami Joay, con Marcelo Hassan, hermosos, los inseparables, ¿no? Y el resto de sus grandes amigos de Shalom. Ese alumno le preguntó a David cómo hacía para rezar después de lo que había pasado. Y David lo miró con esa paz increíble que transmitía y le dijo: culpar a Dios sería exculpar a los hombres. Ser maravilloso. Agradezco a Dios haber tenido el privilegio de conocerlo y ver lo hermoso que nos dejó. Muchas gracias. Gracias, Diego. Y bueno, hemos vencido a la tecnología, lo tenemos al doctor Menayé, a Pepe, que seguramente es otra de las personas que va a hablar en nombre representando a la institución Shalom y también en el suyo propio, así que Pepe, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, Pepe. Bueno, discúlpenme que recién pude entrar a la sesión, pero bueno, no era posible que estuviera fuera de esto. De todas maneras, quiero recordar lo siguiente. Yo conocí a David cuando llegó a Buenos Aires y realmente fue para nosotros, para mi familia, una ratificación de todo lo que había sido, lo de allá donde fueron mi abuelo, mis tíos, tías, primitos, y eso fue la primera relación, que lo que sabíamos estaba físicamente comprobado con la presencia de David. Después de eso, nunca hablamos durante muchos años del tema, solamente lo simbólico era su tatuaje en el brazo. Pero estuvimos integrados en Shalom, como amigos, en reuniones, en fiestas familiares, en cumpleaños, haciendo proverbios, por ejemplo, cuando él me decía: no te vi en la Keilah, y yo le respondía: es que estaba en la Meaná. También cuando cantábamos las canciones en italianas que eran típicas de esa época en las islas, como I Mazzolin dei Fiori, una canción alpina, o como cosas del tenor Carlo Buti, Mare Chiare, etcétera, etcétera. Es decir, que puedo contar así, recordar todas las cosas familiares. Bueno, pero después de mucho tiempo, después de la captura y el juicio Eichmann, se abrió todo, los sobrevivientes empezaron a hablar, hubo distinta gente, testigos, jueces, fiscales, etcétera, etcétera, y empezó a trabajar en el Museo del Holocausto, donde yo también estaba, y lo he visto entonces en muchas reuniones, en clases a educadores, en escuelas, con embajadores, y después de esto realmente, y trato de sintetizar, recuerdo también cuando nos vimos en Madrid en una reunión que se citó a 12 sefaradíes de todo el mundo y fueron recibidos por el rey y la reina de España, y esto fue una reivindicación para todos los sefaradíes en toda su historia. Pero realmente lo que yo quiero significar es que después sí ya tenía una personalidad épica, era un hombre
conocido, escribió el libro, se escribió el libro con Martín, y lo que él hizo es recordar, o sea, la memoria, la educación. Esto es lo más importante para poder vivir en un mundo mejor. Pero yo sigo recordándolo con las canciones, con los proverbios, con las reuniones personales, familiares, porque eso también fue una expresión de vida. Gracias. Gracias, Pepe, gracias, José. Bueno, vamos entrando en la última parte de este encuentro tan especial. A veces me pasa con los actos de la Shoah, y me pasa hoy, que a veces cuando uno tiene rol de moderador o de ordenar un poquito la cosa, tiene toda la tentación de pasarse del otro lado del mostrador y bueno, decir algunas cosas voy a decir también, pero vamos entrando ya para el final. Si hay alguno más que quiere decir, bueno, les voy a recomendar, esto igual va a quedar grabado, que después lean los mensajes que hay en el chat, hay mensajes muy cariñosos. Yo le decía a David, tuve una fortuna increíble, una experiencia de vida, que es haber ido con David y con Raquel a Rodas. Y él iba por segunda vez después de su exilio, y él decía que en la primera no pudo encontrar nada. Seguramente había sido mucho tiempo antes, no sé si en los 60, en los 70, y no pudo encontrar nada. Entonces nos pusimos a buscar lugares. Bueno, fuimos a todos los lugares donde estuvo encerrado, donde estaba la casa, encontró su casa que antes no la había encontrado, y fue, yo lo decía en broma, que era como si San Martín me tomara de la mano y cruzáramos los Andes y me contara los detalles del cruce. Bueno, yo lo tenía a David contándome en Rodas lo que pasaba en Rodas. Después, para el final, vamos a pasar un video que yo hice en su momento de unos 10 minutos, pero lo dejamos para el final, sobre ese recorrido que hicimos allá en el año 2008. Bueno, a ver, bueno, estos son saludos. Bien, tenemos increíble la cantidad de gente de Paraná, me tiene asombrado y bien merecido que seguramente es, pero hay inclusive de muchas partes del mundo. Bueno, ya para llegar a esta última parte, estamos justo en tiempo. Marcelo, tenemos a Narciso Notrica que quiere decir unas palabras. Ah, perfecto, entonces Narciso, ahí, ya estás desmuteado, tus palabras. Ahora puedo hablar. Bueno, yo quiero decir algo vinculado a esta reunión. En principio, no voy a agregar nada sobre David porque me parece que ya ha sido suficiente y no tendría muchas palabras para hablar de él en todo lo que nos ha dejado. Quiero agregar que nos ha agregado, por supuesto que involuntariamente, la posibilidad de tener una reunión tan elaborativa como esta, donde muchas personas han podido expresarse y de esa manera rescatar el valor del diálogo y de la conversación entre personas, cosa que David ejerció muy fuertemente en su vida, especialmente después de haber hecho un crecimiento importante que le permitió ser un testimonio fuerte sobre la experiencia de la Shoah. Entonces, le agradezco a él que nos haya permitido esta experiencia que se asemeja a algo que en la tradición sefaradí es bastante importante y que se llama el meldado. El meldado es una reunión en la cual, después de un aspecto litúrgico, las personas que participábamos nos quedábamos hablando de muchas cosas. Y creo que esta reunión reemplaza a los meldados que no se han podido hacer por la pandemia
en homenaje a los 7 días de duelo prescritos en la religión y que son 7 días de meldados entre las personas para elaborar la situación de la muerte y la pérdida de un ser querido. Bueno, nada más. Gracias, Narciso. Y efectivamente, cuando junto con Martín, con Jonathan del Museo, con Fabián Joay, por el lado de Shalom, hablábamos de esto, pensamos que se parecía bastante a eso, a estas reuniones donde un poco solemnes y al mismo tiempo descontracturadas, porque no dejaban inclusive hasta de ser alegre esos recuerdos y acordarse de los buenos momentos, podían sacar una sonrisa de cada uno de los que estuvieran presentes. También decíamos que seguramente este es uno de los tantos que vamos a hacer. Todos tenemos mucho para contar, así que seguramente vamos a volver a encontrarnos y con más tiempo por ahí para que alguno cuente. Ahora le voy a dar la palabra a Ernesto Cassés. Y si alguno quiere, son los últimos que vamos a dejar entrar, así que si alguno quiere hablar, por favor lo escribe en el chat, expresamente dice quiero hablar y lo habilitamos. Ernesto, por favor. Tenés que desmutearte, Ernesto. Ernesto, tenés que sacarte el mute. Te estamos habilitando. No lo está logrando Ernesto. No, lamentablemente no está pudiendo desmutearse. Estamos reactivando el audio. Bueno, lamentablemente no lo está logrando. Bien, entramos entonces a la última parte del encuentro, ya ando viendo cómo hacer. Ahí está, a ver. Ahí apareciste un momento. Asumo que sabes cómo hacerlo, Ernesto. El micrófono que tenés abajo a la izquierda, tenés que sacarle el tachado. Ahí va. Ernesto. No te estamos escuchando, Ernesto. Quizás si desactivás el video, que veo que la conexión no es muy buena, podamos escucharte. Siento lo que sufren los locutores de televisión cuando no va la propaganda. Bueno, lamento, Ernesto, que no podamos hacerlo. Entonces les decía, entramos a la última parte, y en la última parte tenemos un par de cosas emocionantes. Voy a invitar a Sandra, que también tiene algo para decirnos.
También tenés que desmutearte, Sandra. Ahora sí. Bueno, quiero compartir con ustedes que son todos los afectos de papá, sus seres más queridos, y sumar a todas sus bondades algo esencial de mi relación con él. Hemos sido muy compañeros y compinches a lo largo de la vida. Yendo hacia atrás, mirando fotos, que por suerte hay, ya que mi memoria es muy mala, recuerdo con cariño una hermosa época de la juventud donde compartíamos partidos de tenis. Jugábamos juntos los dos en dobles mixtos, acordando con complicidad las estrategias para ganar. Primero en el Tigre, en nuestro querido club hispano, también en Miramar en las vacaciones, y acá en la ciudad, alquilando canchas con sus amigos, entre ellos el turco, Isaac Aburayit, que también nos dejó hace muy poquito, y seguramente deben estar juntos, felices y satisfechos de haber honrado la vida con mayúsculas. Que en paz descanses, los dos. Otra actividad que compartíamos con mucha alegría era cantar. Sobre todo en los últimos años, que como yo tomaba clases, me motivaba a cantar con él y verlo disfrutar. Más aún si nos animábamos con alguna que otra canción en italiano. Y también se ponía muy animado cuando nos juntábamos con sus nietos, Daniel y Amit, que venían de Israel. Cantábamos todos juntos. Sí, muchos momentos felices, en familia, con amistades, con aprendices y compañeros de ruta, siempre con amor a lo largo del camino, lo que él sembraba. Y hablando de amor, no puedo dejar de nombrar a Flor, a Cristina, como la conozcan, y que hoy no habla porque se emociona mucho recordando a papá. Ella es familia y lo acompañó siempre con un amor muy especial y atenta a cumplirle sus deseos, como hacerle las comidas que tanto disfrutaba, algunas de las cuales le enseñó a cocinar Reggi Soriano, bollos, burrecas, comidas que le hacían recordar los sabores de su querida Rodas. Papá, dispuesto siempre a ayudar, a colaborar, a dar testimonio hasta último momento. Desde su casa grababan con Lidia en su celular lo que le pidieran y lo repetía las veces que fuera necesario. Y lo mandaban. Siempre con una sonrisa, con espíritu de superación y, como todos sabemos, de lucha por la vida. Generoso y amable, tierno, puro, noble, el mejor papá. Y lo digo con orgullo, de una sola pieza, así muy querido por todos. Parte de su legado queda plasmado en el libro que todos ya conocemos, Un día más de vida, escrito por su querido ahijado Martín, en videos documentales, en entrevistas periodísticas, en sus queridas aprendices, Paola y Gaby Dragún, y en todos nosotros, en sus actos de recordación y charlas a las nuevas generaciones, para que esa parte tan oscura de su historia trascienda, se conozca y no se repita nunca más. También queda su legado en la película, en la hermosa película La llama de la memoria, producida con tanto amor por Rodrigo, un ser muy especial que queremos mucho y la vida nos premió al conocerlo. Y nada es casual, el preestreno fue en Shalom, su casa de siempre. Por suerte están las fotografías que me ayudan a mostrar gran parte de la vida disfrutada y bien vivida por papá. Yo quiero agradecerles a todos de corazón la presencia, los recuerdos con tanto afecto, las vivencias, a todos los que expresaron y a los que no expresaron, y a todos los que hicieron este homenaje posible. Marcelo, al Centro Sefarad, al Centro Cultural Sefarad, Marcelo Benveniste, Martín,
al Museo del Holocausto, Diana Wan, Jonathan Karzenbaum, Graciela Ginich. No quiero nombrar a todos porque me olvido y la memoria me traiciona, pero muchísimas gracias a todos por el corazón, por quererlo tanto a papá. Y bueno, un abrazo a todos, los quiero mucho y ojalá tengamos más homenajes a todos los amigos, a todos, a todos. Muchas gracias y bueno, ahora las dejo con mamá. Segundito. Hola, soy Raquel. Bueno, cuento que estoy bastante bien, que gracias a Dios estoy superando la falta de mi querido David, que el transcurrir del tiempo me está ayudando. Él nos enseñó a seguir adelante y eso estoy haciendo. Por suerte, no estoy sola. Mi hija Sandra, que está pendiente de mí, y Lidia, que me acompaña diariamente, me cuidan y me hacen sentir más protegida. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos la compañía y la presencia en este homenaje con tanto amor hacia David. Muchas gracias. Así vamos finalizando este encuentro con estas dulces palabras de Sandra, que llevan también el nombre de Ezequiel, que está también, y de Raquel, a quien no dudo que nos unimos todos en un beso muy grande a los tres, y con el recuerdo que siempre tendremos de David, y que a partir de ahora somos responsables de mantenerlo vivo en su testimonio. Así finalizamos este encuentro. Seguramente haremos otros encuentros. Quiero agradecer a Jonathan, a Martín y a Fabi, con quienes estuvimos más o menos pensando esto, y a todos los que participaron con su mensaje, que no hace más que mantener viva la memoria de David. Los dejo con un video final del recorrido de David por su Rodas natal.
blancas de rosa y ramas del flor, tres hermanitas eran, tres hermanitas son, tres hermanitas. Al ruido de una fuente yo me acerqué allí, al ruido de un agua yo me acerqué allí. Hay una voz que decía, ay de mí sobre mí. Si como la vida solica le declaré el amor, la niña estaba trublada, la niña nada no consintió. Hay una voz que decía, ay de mí sobre mí. לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש רבה בעלמא דיבר קירותיה ובכל חוטא וישמע חוקנה ויקרב נשכה וחייכון וביום אחד וחי בכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה. מזמור לדוד, אבו לאדוני A la una ya nací, a las dos me engradecí, a las tres tenía amante, a las cuatro me casé con un amor. Dime niña, ¿dónde? Ramas secas de mi alma, cuando flores va a llorar, cuando tú que estás lejos
muchos patos de mi vida, podré yo vos olvidar. Y si pasarán 1000 años, en mis ojos vaya a estar. Cuando los toritos bravos, los caballos corredores, cuando las cebadas llegan y el trigo prende colores, cuando los enamorados regalan a sus amores. Una cosa, nosotros estamos aquí para representar, no nosotros, estamos representando los 2 millones de roles que no pudieron hablar, estamos representando los 6 millones. El Dios nos escogió para esto, estamos aquí para esto. El Dios nos dé salud de nuevo para continuar a hablar para ellos. Para las generaciones. Para ellos, no para nosotros. ¿Es verdad? Sí, sí. Nuestra misión es esta. Si no podríamos morir todos, de testimoniar. ¿Y cuándo vamos a tener vida? La misma nuestra es esta. Stella Levy, Rosa Malel, David Galante van a continuar a hacerlo siempre. Y cuando Dios nos va a dar la vida, que se pase.